Bienvenidos al webinar sobre la estrategia PTCIC que hemos desarrollado dentro de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad M2F. Los más de 340 inscritos que tenemos hoy dan muestra del interés y de la búsqueda de información que existe desde todos los agentes del sistema y esperamos que hoy podamos arrojar algo de luz y establecer pasos claros de cómo creemos que es la mejor forma de proceder para el sector en este proceso. Esto para mí es muy importante y voy a coger prestada una frase que me gustó mucho de Jordi Guidó, que utilizó en la bienvenida del último webinar que celebramos en Cernauto sobre el plan de ayudas europeo, en el que nos decía que si lo que hagamos y cómo lo hagamos condicionará el éxito futuro, y estoy totalmente de acuerdo. Por eso, lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los que habéis contribuido a la estrategia, representados sois por los ponentes que tenemos en la agenda, que son los más involucrados en la preparación de estos PTCIC, pero también a todas las muestras de interés recibidos durante el periodo de consulta pública, y un agradecimiento especial a Pablo y Cristóbal de Roland Berger, que es socio colaborador de Cernauto y quien nos ha apoyado en la elaboración de este documento. El objetivo, como sabéis, es poner en marcha una estrategia que fortalezca la cadena de valor del sector de automoción español para atraer proyectos e inversiones internacionales y aclarar así la actividad tanto industrial como de investigación y desarrollo en el sector de automoción, pero también en todos los sectores relacionados. Como sabéis, la estrategia PTCIC está basada, no ha empezado de cero, está basada en la puesta en práctica de la agenda de prioridades estratégicas de automoción que publicamos. Esperar que voy a comprar. Ajá. Ahí. Que publicamos en 2017 y que luego hicimos una evolución en 2019 a través de los grupos de trabajo que podéis ver en la columna derecha. De ahí lo que hemos hecho es una selección de temáticas clave bajo lo que hemos denominado proyectos tractores colaborativos de interés común y que encajarían perfectamente en las prioridades de I+D+I que están seleccionadas dentro del plan de impulso de la cadena de valor de automoción presentada por el Gobierno en junio de este año. La propuesta para el sector sigue siendo el apostar por una ICPP, una iniciativa de colaboración público-privada, que ponga en marcha un programa específico para el sector de automoción y que se desarrolle toda la agenda de prioridades estratégicas que tenemos propuesta, con la colaboración de otros sectores que consideramos nucleares, pero dadas las circunstancias, creemos que la mesa de automoción es el entorno idóneo que podemos utilizar para desarrollar los PTCIC a través de los fondos europeos para la recuperación. El Plan Europeo para la Recuperación está basado en 3 pilares importantes y todos los PTCIC están totalmente alineados con las prioridades europeas de transición ecológica, de transición digital y de reindustrialización. Y son las mismas prioridades en las que se basa también el Plan Nacional que se han presentado sobre recuperación, transformación y resiliencia, creo que se llama, nunca me acuerdo, el PRTR, que guiará la ejecución de estos fondos a nivel español y que en la última reunión de la mesa de automoción nos presentaron que de las 10 políticas palanca, 3 de ellas afectan directamente al sector de automoción y tendrán un impacto de 10.000 millones de euros en el sector. La primera es la de Agenda Urbana Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, especialmente con la línea de actuación del Plan de Choque de Movilidad. La segunda, lo referente a transición energética justa e inclusiva, pero más especialmente en la hoja de ruta del hidrógeno como apuesta país. Y por último, la modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, que realmente está basado dentro de la política industrial de España 2030, que señala a automoción como uno de los 5 sectores estratégicos, ¿no?, en los que hay que trabajar. No voy a detenerme en cada uno de los PTCIC porque
contamos con los ponentes que nos van a explicar bastante mejor que yo qué contenido tiene cada uno de los proyectos. Pero aunque nos quedan dudas por resolver, ¿no? Porque todavía está abierta a muchos temas de gestión, de partidas presupuestarias, etcétera. Lo que está claro es que los 4 PTCICs responden claramente a las iniciativas prioritarias señaladas por el PRTR, y se desarrollarán, en nuestro caso, lo que queremos hacer es proyectos tractores colaborativos, con distintos TRLs y que en colaboración con otros sectores, como podéis ver en la pantalla, se puedan presentar a las distintas convocatorias. Así que no me detengo en más explicaciones porque los líderes lo explicarán, y luego sí que quiero recordaros que tenemos 10 minutos cada uno, que cualquier cuestión que surja, por favor, que utilicéis la herramienta de preguntas y respuestas e intentaremos darle una contestación al final de la exposición de cada uno, y si no, porque nos quedemos sin tiempo, pues intentaremos responder todas a través de correo electrónico. Y así, sin más, paso la palabra a Pablo. Pablo Martínez, director de la Unidad de Negocio de Automoción de Tecnalia y líder del GT2, que es el de baterías y sistemas de recarga de M2F, que nos explicará el PTCIC de baterías. Cuando tú quieras, Pablo. Hola, buenos días. Gracias, Cecilia, por la presentación. Yo os voy a presentar el primer proyecto, que es el relacionado con la batería del vehículo eléctrico. Vamos a ir viendo un poquito los aspectos claves desde un punto de vista bastante genérico, pero bueno, luego iremos entrando a algunas propuestas de proyecto. Cecilia, si vamos avanzando, vamos viendo la primera diapositiva, donde, bueno, contextualizamos un poquito el ámbito del battery pack. Entendemos, bueno, ya es de todos conocidos, el hecho de las reducciones de emisiones de CO2 y NOx, especialmente el NOx en las ciudades, y cómo, pues, prácticamente todos los gobiernos, y ahora muchos los europeos, un poco ante la amenaza o presión que se ve desde China, pues están impulsando bastante todo el ámbito del vehículo eléctrico, ¿vale? En lo que a las ciudades corresponde, pues es evidente que es un ámbito claramente susceptible de empezar por las flotas, etcétera, electrificación de flotas, etcétera. Y bueno, poco a poco empezamos a ver ya bastantes proyectos relacionados, y el ámbito de la batería pues es el talón de Aquiles en estos momentos de vehículo eléctrico. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver básicamente cuáles son los retos hoy en día en la batería. Bueno, es cierto que se parte de unas tecnologías que ya tienen bastantes años, como el ion litio. Es verdad que se están trabajando en nuevas tecnologías, estado sólido, etcétera. Entonces, ahí hay un ámbito clave de desarrollo para los próximos años, que ya se está potenciando desde Europa especialmente. Luego está todo el tema de la monitorización, de la gestión de todas las celdas cuando están conjugadas en el módulo. Y luego hay otros ámbitos como la refrigeración, que luego veremos que son clave, que los hemos contemplado también en este plan, en este proyecto, por la repercusión que tienen un poco en la aceptación o en las prestaciones del vehículo eléctrico y en la consecuencia de aceptación de esta por los usuarios. Por último está la carga ultra rápida, que va a tener que ser una realidad si queremos tener vehículos que nos den las mismas prestaciones y nos permitan tener el mismo uso que tenemos con los vehículos de combustión interna. En la siguiente diapositiva podemos ver ya cómo nosotros hemos pretendido focalizar un poquito, igual no focalizar, pero sí que los proyectos comunes, uno de los proyectos comunes que luego veremos, focalizarlo alrededor de estos vehículos, entre comillas, de flotas, o ya sean taxis, ya sean vehículos de última milla, ya sean vehículos de servicios de basuras, autobuses, etcétera. Focalizar en esos vehículos un posible proyecto demostrador que pueda aglutinar y que pueda servirnos de referencia para poder desarrollar o para poder trabajar
en ámbitos que también sirvan para proyectos de vehículos de passenger cars, de serie larga. Entonces, pretendemos focalizarnos primero en estos vehículos, y así es que uno de los proyectos que proponemos es pues, la generación de un módulo de baterías o de un par de baterías para esta tipología de vehículos, básicamente serie corta. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, simplemente reflejar en la siguiente diapositiva, no sé si Cecilia, sí. En la siguiente diapositiva pretendemos reflejar un poco la penetración que, como ya sabéis, pues no está, todavía no es una penetración del vehículo eléctrico muy acentuada, pero bueno, sí que se ve que esta vez sí va en serio, ¿no? Sobre todo traccionado por las políticas, en este caso las políticas europeas de reducción de emisiones, etcétera. Estamos viendo cómo todos los OEMs ya están lanzando sus plataformas nativas, es decir, sus plataformas ya diseñadas de cero para vehículos eléctricos. Y bueno, sí es verdad que en estos momentos pues hay unos drawbacks o unos inconvenientes en el vehículo eléctrico que ya conocéis, que es el alto coste de estos y la falta de infraestructura de recarga. Concretamente en España, pues vemos en la siguiente diapositiva cómo tenemos una red de plantas de fabricación de los OEMs mayoritariamente europeos, tanto de Daimler, Volkswagen, Nissan, Renault, Ford, etcétera, ubicadas a lo largo de en toda la geografía nacional, y toda la cadena de Tier 1, Tier 2 y resto de proveedores que van a tener de alguno u otro modo que adaptarse a las nuevas tipologías de vehículos eléctricos y vehículos híbridos. Entonces, en este sentido, es primordial pues que en España vayamos definiendo proyectos que nos ayuden a ponernos al día, a avanzar y a poder ofrecer a la industria global de la automotriz soluciones adaptadas a las baterías. Estos son los dos proyectos que mencionaba antes, que los proponemos como proyectos un poco de aprendizaje, de demostración, es decir, porque creemos que lo que aprendamos aquí puede servir también para proyectos de passenger car, y concretamente planteamos un battery pack orientado a un taxi, básicamente para movilidad urbana, interurbana, y un battery pack orientado a una furgoneta que combine el reparto de última milla con desplazamientos interurbanos. ¿Por qué ese énfasis en el uso? Pues porque, de hecho, el battery pack y las baterías que definamos están muy relacionadas con el uso que le vamos a dar. Todo esto siempre teniendo en cuenta que hay entornos específicos de los OEMs muy específicos y de los Tier 1 que no podemos obviar. Entonces tendremos que ver un poquito la escalabilidad hacia esos entornos de OEMs que son los clientes de muchos de los proveedores de automoción del país, que podamos escalar lo que hagamos para esos OEMs. Si seguimos con la presentación, vemos, bueno, hemos querido reflejar aquí el ámbito de trabajo de este grupo y de estos proyectos, que son básicamente desde la batería hasta el pack. Ya sabéis que una batería se compone primeramente de celdas. Esas celdas se integran en un módulo y ese módulo se integra en un pack. Ese es el concepto predominante en prácticamente todos los vehículos que se están desarrollando y los que se han desarrollado. Entonces hay ámbitos en la celda como componentes específicos y, por supuesto, la celda donde vamos a trabajar. La gestión del módulo es otro ámbito clave, y la gestión térmica, ya he comentado antes, también es clave. Todo ello sin obviar la seguridad, que es un estándar. Sabéis que los estándares de seguridad en automoción son muy altos y, evidentemente, pues son must en este caso. Esto sería pues un poco las líneas, los ámbitos de la celda y el módulo. Y en cuanto al pack, pues el packaging es un tema clave, porque cuanto más ajustemos todos los componentes en el pack de baterías, menos espacio necesitamos, incluso podemos aligerar. Ahí hay un ámbito que también vamos a trabajar,
que son las nuevas soluciones Cell to Pack, que ya están desarrollando empresas como Tesla, donde desaparece el módulo, donde muchos interfaces, elementos estructurales, etcétera, del módulo desaparecen, con lo cual reducimos peso y componentes y abaratamos. Volvemos a mencionar la gestión térmica, en este caso del pack concreto, y por supuesto un tema clave que hasta ahora no había mencionado, que es el segundo uso o la segunda vida de las baterías. Que quizá a muchos tier ones no les afecta, pero cuando ya hablamos de fabricantes de autobuses, camiones, sí que es muy interesante para ellos, si ellos integran la batería, poder darles un segundo uso. Siempre sin obviar la fabricación, que es algo clave, visto la red de plantas de fabricación que tenemos en el Estado, es clave que nos capacitemos también para fabricar en tecnologías avanzadas para fabricar estos módulos. Bien, si pasamos la siguiente diapositiva, es básicamente un ejemplo de uno de los ámbitos que estaba recalcando, que es la gestión térmica. Y básicamente he querido mostrar esta transparencia para que veáis, si os fijáis en la gráfica de la izquierda, abajo del todo, la zona verde, en baterías, veis el rango de operación tan estrecho, o el rango de temperaturas tan estrecho en el que opera óptimamente una batería. Eso hace que la gestión térmica pues, sea un tema clave en este proyecto. Entonces, he puesto este ejemplo, como voy a poner algún otro. No tenemos tiempo para entrar en todos, quería que lo vierais. Y las áreas de análisis de desarrollo fundamentales pues van a ser las siguientes. Por un lado, la parte energética, la densidad de energía. Por otra parte, la monitorización del estado de la célula. El diseño compacto, ya hemos hablado antes de la importancia de hacer diseños compactos y eliminar elementos. La gestión del Battery Management System, la gestión de la batería. La refrigeración que hemos comentado. La carga ultra rápida, que es una necesidad para que tengamos vehículos que sean aceptados por los usuarios. La estructura y la seguridad. La segunda vida. Y los sistemas de fabricación eficientes y que puedan hacer que las baterías puedan ser más económicas, que es otro de los temas clave ahora mismo en este producto. Centramos el proyecto en 5 líneas de actuación concretas, que son los nuevos elementos a nivel módulo y pack que respondan a los estándares de fuego, de compatibilidad electromagnética, sellado, gestión térmica, etcétera. Los nuevos procesos de desmontaje y reciclado, segunda vida. Los battery pack con sistemas de refrigeración avanzados, nuevos, como puede ser el caso de líquidos y eléctricos. Desarrollos de pack de baterías para vehículos pesados, el proyecto que hemos mencionado al principio. Desarrollo y validación de packs de baterías también para vehículos como taxis. Luego, la electrónica de potencia en la gestión eléctrica del sistema, los nuevos sistemas y componentes para la gestión térmica, la automatización en la manufactura, que hemos recalcado también, y el desarrollo y la validación en la cadena de tracción completa. Bueno, pues básicamente digamos que todas estas actuaciones concretas en 6 ámbitos de actuación que básicamente se desprenden de las actuaciones concretas que acabamos de mencionar, ¿no? Que son la química de las baterías, la electrónica de control, la refrigeración y la gestión térmica, los sistemas de fabricación relacionados con la industria 4.0, los componentes y la economía circular, que ya hemos mencionado, con posibilidades de segundo uso de las baterías, etc. Y por último, pues volvemos a, sin entrar en detalle, volvemos a mostrar aquí los diferentes proyectos o las diferentes líneas de subproyectos o líneas de actuación. Lo que sí hemos querido poner allí en la tercera columna es el TRL o Technology Readiness Level, porque lo que estamos proponiendo es diferentes proyectos de diferentes grados de madurez, tanto a nivel más de investigación, TRLs bajos de 3 a 4, como a niveles más altos de más concreción, de más de validación casi en vehículo, niveles de TRL hasta 8. Y bueno, yo creo que por dejar
tiempo a mis compañeros, pues no me quiero extender más. Cualquier pregunta que tengáis, pues luego las podemos responder. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Pablo. Pues si pasamos al PTCIC de hidrógeno, que lo va a presentar Rafael Merinero, que es director general de Bushman. Cuando quieras, Rafa, porque él está como líder del GT3, que es motores de tracción de M2F. Quítate el mute, por fin. Ahora, yo creo que ya está. Genial. ¿Bien? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, Cecilia, gracias, compañeros. Y bueno, pues vamos a hablar un poco del proyecto que nosotros proponemos en cuanto al módulo escalable de pila de hidrógeno, con todo lo que ello significa. Tenemos una amalgama cada vez más importante de sistemas de tracción o de motorizaciones. Tenemos desde el puro motor de combustión interna, pasando por los híbridos y hasta los eléctricos. Siguiendo un poco con el proyecto que ha expuesto Pablo, bueno, nosotros estamos ahora hablando de eléctrico, es decir, un coche con pila de hidrógeno, al fin y al cabo es un coche eléctrico, lo único que pues, la energía está acumulada en el propio hidrógeno, en vez de venir de una electricidad de red que luego va a la batería. Bien. Lo que creemos es que la pila de hidrógeno es un nuevo actor, por decirlo de alguna manera, que viene a complementar a todas las otras tecnologías en una parte del mercado que posiblemente es donde la pila de hidrógeno sea óptima en relación a las demás. Como ha dicho antes mi compañero Pablo, las baterías han avanzado mucho, ya tenemos altos rendimientos a bajo coste, hay un enfoque bastante potente en las grandes ciudades, que posiblemente es donde más camino se abra el vehículo de baterías. De momento todas basadas en el ion litio, pero también con ciertas limitaciones. Bueno, pues algunas de estas limitaciones vienen a ser resueltas por la tecnología de pila de hidrógeno. Para nosotros es muy importante tener esto en cuenta porque igual que en las estrategias mundiales de baterías eléctricas o vehículos impulsados por batería eléctrica, sí que hay países muy avanzados donde nosotros posiblemente hayamos perdido digamos, la cabecera del tren, pero en pila de hidrógeno pensamos que hay buenas oportunidades de estar más adelante en el tren de estas tecnologías. No está tan avanzado, no está tan desarrollado, hay muchas posibilidades para proveedores y para nuestra industria local de ser actores a futuro. Bien. Uno de los problemas que podría venir a resolver la pila de hidrógeno respecto a otras soluciones eléctricas es el peso. El hidrógeno es algo, digamos, que es ligero. ¿Cuál es el gran reto del hidrógeno? Pues que la densidad volumétrica es baja, es decir, requiere gran volumen para almacenarlo o, por otro lado, tiene que estar almacenado a gran presión. Y esto es el hándicap que tiene para instaurarse en vehículos ligeros, mientras que en vehículos pesados sí que permitiría tener un mayor volumen de depósito para poder transportar hidrógeno. Y no olvidemos que el hidrógeno, al fin y al cabo, demuestra tener una densidad de energía unas 200 veces superior al litio, con lo cual tiene sus potenciales. Bien, básicamente lo que veis en pantalla es cómo funciona un vehículo de hidrógeno. Entonces, si vamos, por ejemplo, de arriba de la arquitectura principal, primer nivel, hacia abajo, pues tenemos al final que hay una pila de combustible, una pila de hidrógeno, que a partir del hidrógeno que se le suministra desde una hidrogenera, que se llama, es decir, de un surtidor, y con el aire lo que hace es generar una reacción química que produce el agua y la energía necesaria para alimentar el converter, para alimentar la batería, para moderar los picos, y todo eso al final va a mover el vehículo de corriente alterna del motor. Y por otra parte, en la parte central de esta diapositiva, pues veis un poco que al final lo que tenemos es un repostaje en la gasolinera que se introduce a veces a 350 bar, a veces a 700 bar en un depósito, que luego a través de un sistema de procesamiento se lleva a una presión de 2 bar, en ese momento se une a 2 bar con el aire, ¿vale? Y esto es lo que entra en la pila que genera la energía. Si pasas, por favor.
Veamos ahora, bueno, como veis aquí, el potencial de componentes que tiene un vehículo de hidrógeno es grandísimo. Entonces, yo no voy a citar todos, ¿vale? Esto está a la disposición de quien lo quiera después, pero tenemos desde la energía, el almacenamiento de energía, tenemos lo que es la propia célula de hidrógeno o pila de hidrógeno, la electrónica, el powertrain. Y dentro de esto tenemos infinitas áreas donde hay grandes potenciales, desde el sistema de admisión, todo lo que es el piping interior, los tanques, tenemos las membranas, tenemos las placas bipolares, los electrolitos, los catalizadores, el sistema de refrigeración de la batería, la gestión térmica, las bombas, las válvulas, la electrónica de potencia, de control, los convertidores, la batería y así hasta todo lo que veis en pantalla, ¿no? ¿Qué pasa, por favor, Cecilia? Bien. El proyecto pretende analizar el modelo tecnológico que implicaría el uso de la pila de combustible. Entonces, ahí pues veis, en resumen, el proyecto habla de las tecnologías necesarias para la obtención y almacenamiento de hidrógeno verde, porque para nosotros sí que es importante el vínculo entre el vehículo de hidrógeno y el potencial que tiene un país como España en la generación a través de energías renovables de ese hidrógeno verde. Y ese vínculo con la parte energética del país es lo que hace que esto sea muy interesante a nivel de estrategia país, ¿no? Y cómo se integra todo para dar potencial al país desde varios puntos de vista. Tenemos luego el almacenamiento no solo en la red, sino el almacenamiento dentro del propio vehículo, hidrógeno, la electricidad, el CO2 que se puede generar, etcétera. Es decir, dentro del propio vehículo también tenemos muchos potenciales de desarrollo para almacenar las energías. Tenemos también la fabricación de los módulos de las pilas de combustible, tenemos la gestión térmica muy importante, también lo ha citado Pablo antes, todo eléctrico al final lleva una gestión térmica, unos rangos de funcionamiento que digamos que esto tiene que estar bien controlado e hilado, ¿vale? La electrónica de potencia y gestión, tenemos los componentes asociados a la propia arquitectura del vehículo de pila de hidrógeno. Bien. ¿Qué proponemos nosotros, por ejemplo, en el proyecto? Pues desarrollar y construir una serie de demostradores. Nosotros aquí, por ejemplo, ponemos 4, ¿no? Un demostrador orientado a la obtención del hidrógeno verde e incluso ya nos metemos en los e-fuels también. Un demostrador orientado a la oxicombustión, digamos, a utilizar oxígeno puro digamos, para mejorar la eficiencia del funcionamiento de un motor de combustión interna típico. ¿Vale? La pila de combustible, por otro lado, otro demostrador, y el último, pues un vehículo ligero, ¿vale? Que integre el almacenamiento de energía, la pila de combustible, la gestión térmica, electrónica, powertrain, es decir, la mayor parte de las tecnologías genéricas que estamos hablando de la pila de combustible. Bien, tenemos, si pasas por favor, Cecilia, tenemos 10 objetivos principales en el proyecto, ¿vale? Os comento brevemente el resumen de cada uno de ellos. Por una parte tenemos la generación por electrolisis un 20% más eficiente, los hemos puesto como objetivo, ¿vale? Que esto corresponde mucho a la parte energética, de generación energética, ¿vale? Tenemos en segundo lugar pues, los almacenamientos criogénicos de alta presión, ¿vale? Que es lo que puede llevar a hacer compatible el volumen, la presión y la temperatura del sistema. Tenemos, por otra parte, la reducción drástica del coste de la pila de combustible. Pues nos ponemos, digamos, como foco principal el reducir drásticamente, en un 25% aproximadamente, el uso de platino, sustituirlo por grafeno, por ejemplo. Es decir, evitar materias primas o materiales que son muy escasos y muy costosos para hacerlo. Con número 4, pues tenemos, sobre todo basado en la reducción de las pérdidas óhmicas que se generan alrededor de toda esta tecnología, pues la optimización de la eficiencia de la pila de combustible como otro objetivo. El quinto objetivo que tenemos es la gestión térmica y de humidificación de la pila, porque tanto las temperaturas como la humedad, el nivel de humedad es fundamental para ese tipo de tecnologías. Sexto lugar, tenemos como objetivo también lo que es el sistema de gestión global del sistema, del sistema de pila de hidrógeno. La sensorización, para monitorizar el sistema, todas las variables que entran en juego. La octava es la electrónica de potencia y la gestión del sistema. La novena son los elementos estructurales y de aislamiento que permiten, digamos, la integración en el conjunto del vehículo.
Y la última, que sería el último objetivo, que sería pues, todos los que son los componentes asociados a la arquitectura. Bien, todo esto al final ¿a qué llega? Pues a resumirse en 10 áreas que nosotros proponemos de análisis y desarrollo. Pues brevemente, desde la primera, que es ese hidrógeno verde a partir de energías renovables que tan abundantes son en España y donde España tiene un potencial también como país, como para generar una estrategia país conjunta entre energía y automoción. Bien, tenemos los materiales de nueva generación de la pila encaminados a reducir las pérdidas óhmicas. Tenemos la sensorización de las temperaturas, humedades, flujos, el estado de la pila, etcétera. Es decir, todo el control del sistema en temas de sensorización. Las unidades de control y de comando central del sistema, la gestión térmica y de humidificación, los almacenamientos de energía, gestión térmica, electrónica, de potencia, etcétera, los elementos estructurales y de seguridad, que también es importante la seguridad, como ha dicho antes mi compañero Pablo, en el ámbito de automoción es muy importante esta parte. Por supuesto, llegamos en el número 8 a la reciclabilidad, es decir, qué hacemos cuando esto deja de funcionar, qué hacemos, cómo lo retornamos al sistema de una manera con el menor impacto al medio ambiente. Luego tenemos lo que es la producción en masa, cómo se puede hacer esto con grandes eficiencias y grandes niveles de calidad al nivel de una automoción. ¿Vale? Y por último, introducimos también pues, los combustibles sintéticos que tanto, en nuestra opinión, han de cambiar el futuro de los motores de combustión interna y son los que podrían alargar la vida de esta tecnología mucho más allá de lo que en principio ahora pensamos. Bien, si resumimos más todavía estas áreas, estas 10 áreas, pues llegaríamos a 3 líneas de actuación concretas por la parte del vehículo. Y tendríamos, por otra parte, una área concreta que es una propuesta al sector de la energía. Bien, en cuanto a propuesta al sector de la energía, pues nos volcamos en la propuesta alrededor de la electrólisis del agua, tanto a baja temperatura como a alta temperatura, incluso otras alternativas que parece que tienen visos de dar buen futuro, procesos fotoquímicos, biológicos, es decir, en base a fermentación anaeróbica de residuos, electrolisis microbiana, etcétera. Y sistemas alternativos de transporte y acumulación que permitan una mayor eficiencia al conjunto del sistema. Ya entrando en las 3 líneas de actuación concretas del proyecto, la parte de automoción, el desarrollo de la pila de combustible con bajo consumo de materiales exóticos, que sea modulable y que sea escalable para que se dispare las economías de escala a la hora de implementarlo a gran escala. Bien, también tenemos el desarrollo de componentes asociados a la arquitectura del vehículo de pila de hidrógeno, con lo que supone esto en almacenamiento de las diferentes energías, la gestión térmica, electrónica, de potencia y gestión. Y por último, introduciendo el concepto de los e-fuels o los nuevos combustibles para motores de combustión interna, pues el concepto de oxicombustión. Aquí, por ejemplo, es muy interesante que la única emisión gaseosa fuera el CO2 y el agua, el dióxido de carbono y el agua. Se condensa el agua, se captura el CO2, esto implica 0 emisiones operativas de gases en el vehículo, ¿vale? El CO2 líquido se almacena en el vehículo hasta el momento de repostar, en que ese cambio de nuevo por combustible líquido se cambia de nuevo por algo líquido. El CO2 líquido puede volver a convertirse en combustible sintético, cerrándose el ciclo de la economía circular y generando fuertes potencialidades en el tema de impacto en medio ambiente. Bien, se resume todo ahora en 6 ámbitos de actuación, que simplemente es recopilar otra vez las ideas principales que hemos dicho: tecnologías de materiales, química y nanotecnología, la electrónica sensórica, gestión térmica, refrigeración, sistemas de fabricación, industria 4.0, ¿vale? Componentes estructurales y economía circular. Y finalmente todo esto llega, no voy a entretenerme en detallar cada una de las partes. Pasa por favor, Cecilia, a la siguiente. Pero esto llegamos a una serie de líneas de actuación que tienen unos TRL asociados. Pues como vemos por ahí, por ejemplo, la primera, que es la generación del hidrógeno, tenemos unos TRLs pues, entre el 4 y el 9. Quiere decir que ahí hay mucho que hacer y mucha potencialidad que extraer de estas posibilidades. Tenemos las infraestructuras de distribución y almacenamiento de hidrógeno, ¿vale? Que ahí tenemos unos TRLs entre el 6 y el 8, está un poco más avanzado, digamos, que lo que es la generación del hidrógeno, ¿vale? Pero también tiene sus potencialidades. Luego pasamos a una parte muy interesante, que es todo lo que es desarrollo de la pila de hidrógeno, y aquí estamos en TRLs menores, del 3 al 7, todavía tenemos aquí mucho más potencial de actuación.
Y si me pasas a la última, Cecilia, pues tenemos otras dos últimas líneas de actuación que tenemos ahí un desarrollo de componentes asociados a la arquitectura. Tenemos un TRL medio de 7. Este está, digamos, en un estado más bien avanzado dentro de lo que es la escala de TRLs, pero sin embargo tenemos al final también el tema de oxicombustión en motores de combustión interna, donde los TRLs pues, son medios, es decir, entre 5 y 7. Entonces aquí también vemos fuertes potencialidades. En resumen, mucho campo por trabajar. Tenemos a China y Canadá en el liderazgo de la tecnología de hidrógeno, pero creemos que España puede todavía coger el tren de la pila de hidrógeno y hay mucho que hacer para mucho de nuestra industria nacional en este sentido. Muchas gracias. Genial, gracias, Rafa. Pues pasamos al siguiente PTCIC, que es el turno de Ana Paul, que es directora de Innovación Tecnológica de CETAC y líder del GT4, que es el de Vehículo Conectado y Automatizado de M2F. Cuando tú quieras, Ana. Bien. Buenos días a todos y muchas gracias por la presentación, Cecilia. Bueno, yo voy a comentar y voy a presentar el tercero de los PTCIC, el que hemos denominado SICAM Sostenible, siguiendo esa terminología adoptada a nivel europeo, ¿no?, de Cooperative Connected and Automated Mobility. La siguiente, Cecilia. Sí, realmente el objetivo de este proyecto, y donde vemos que tenemos un gran potencial en España, es en crear un entorno de referencia que sea único en Europa y global para el diseño, para el desarrollo y fundamentalmente para el test y la validación de soluciones avanzadas de movilidad automatizada, conectada y sostenible. Con este proyecto lo que vemos es que se puede dar respuesta a la necesidad creciente que va a haber en el sector de disponer de esos entornos de referencia, esos entornos de prueba en carreteras abiertas, en condiciones reales de conducción, en entornos urbanos, etcétera, y que además esos entornos puedan ser complementados con laboratorios especializados, con herramientas de simulación, con escenarios en pistas, etcétera. Por daros un dato relevante, ¿no?, si un vehículo tradicional requiere, ¿no?, 1 millón de kilómetros para su validación, ¿no?, la estimación de kilómetros en un vehículo autónomo y conectado se eleva a 100 millones de kilómetros de pruebas, ¿no? Esto realmente lo que nos dice es que hay una necesidad clara y para el futuro, que en España podemos estar muy bien posicionados en este ámbito. Contamos con un ecosistema muy relevante, con mucho potencial, ¿no?, con el sector de automoción, fabricantes y proveedores, fabricantes de vehículos y de componentes, un sector de infraestructuras también fuerte, sector de telecomunicaciones, empresas de energía activas en movilidad, centros tecnológicos, también hay grupos universitarios con una trayectoria aprobada en este ámbito. Tenemos buena disposición de las administraciones competentes en movilidad, como ha sido el caso en iniciativas anteriores de DGT o de ciudades muy activas, etcétera. Y sobre todo, pues contamos también en nuestro territorio con unas condiciones muy diversas de entornos urbanos, interurbanos, zonas transfronterizas con Portugal, con Francia, condiciones climáticas muy diversas, de tal manera que podríamos ofrecer y cubrir un catálogo muy amplio de test y validación. Siguiente, Cecilia. Yo creo que a nadie se os escapa, ¿no?, la relevancia que tienen estos ámbitos en los vehículos de nueva generación, ¿no? Aquí tenéis algunos indicadores. Por ejemplo, a partir del año 2022, todos los nuevos vehículos en Europa, en China, en Estados Unidos, van a ser vehículos conectados a Internet. En 2025 ya se estima que la mitad de las nuevas matriculaciones en España sean de coches eléctricos o híbridos, o en relación a la progresiva automatización también del parque automovilístico, pues en 2030 ya se estima que 375 millones de vehículos circularán con un nivel de automatización 2 o superior. Por lo tanto, el mercado que hay detrás es muy relevante. Este proyecto representa una oportunidad y una apuesta en España para impulsar el tejido industrial y de I+D, con todo el ecosistema y toda la cadena de valor asociada y las diferentes cadenas de valor relacionadas, y creemos que esto nos puede permitir atraer nuevos proyectos y atraer inversiones internacionales a futuro. Siguiente, Cecilia.
Entonces, bueno, ¿cómo planteamos este proyecto, ¿no? Queremos que este entorno de referencia sea diferencial, que sea un entorno único en Europa para test y validación de los diferentes avances tecnológicos, ¿no? En torno a esa movilidad autónoma y conectada y sostenible. Queremos que esos avances tecnológicos los podamos probar, se integren en prototipos y además se puedan testar contra infraestructuras, contra demostradores, además de infraestructuras inteligentes, y todo ello siempre con el foco puesto en cómo evoluciona la normativa a nivel internacional, en esos estándares y en asegurar el grado de interoperabilidad que va a ser necesario. Siguiente, Cecilia. Nos hemos centrado en 3 niveles de trabajo. Enfocamos este proyecto desde el punto de vista de I+D en tecnologías para SICAM sostenible y sobre todo con el foco puesto en el desarrollo de la cadena de valor asociado. Por otro lado, poner el foco en tener ese entorno diferencial en Europa para test, simulación y validación de esas nuevas tecnologías asociadas a la SICAM sostenible. Y como comentaba, otro potencial que tenemos y que proponemos en este proyecto es esa posibilidad de testar en zonas transfronterizas, que es algo que cada vez está cogiendo más relevancia y tiene más peso a nivel europeo, ¿no? Para garantizar la interoperabilidad de las soluciones y de los despliegues asociados. Siguiente, Cecilia. Bueno, ¿cómo hemos planteado los objetivos para este proyecto? Bueno, es un poquito densa, ¿no?, la información que tendréis después a disposición cuando se distribuya la presentación, pero el proyecto lo hemos centrado en 10 objetivos principales, desde el diseño y el despliegue de esas tecnologías de comunicación y de señalización necesarias en la infraestructura, y aquí siempre hablamos de infraestructura física muy relevante, pero también de infraestructura digital, ¿no? Y es lo que nos va a permitir testar o ensayar esas funcionalidades futuras. Hay otro aspecto muy importante que es el rediseño del vehículo, que va a ser imprescindible y que va a cambiar el diseño del interior, va a haber nuevos conceptos de HMI, de Human Machine Interface, nuevas arquitecturas, va a haber que trabajar en la integración de sensores y de actuadores. Otro de los objetivos es adoptar o también hacer una buena comparativa de redes móviles que sean capaces de soportar todos esos requisitos que van a ser necesarios de velocidad, latencia, calidad de transmisión, ancho de banda, etc. Hay un cuarto objetivo que es el desarrollo de nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Como sabéis, la inteligencia artificial es clave en muchos de los aspectos asociados a automoción ahora y a movilidad y en este caso tiene un peso importante. Queremos desarrollar herramientas de simulación y testeo real del vehículo, de este vehículo medioambientalmente sostenible y de sus diferentes componentes, nuevos componentes, ¿no?, como hemos visto en las anteriores propuestas. Queremos también abordar nuevas soluciones de seguridad integral, pasiva y activa, de ciberseguridad, trabajar en nuevas metodologías de despliegue de pilotos, trabajar en el marco regulatorio necesario, analizando también aspectos éticos y definir estrategias para la toma de control de los sistemas SICAM. Siguiente, Cecilia. Creo que voy a tener que agilizar un poco. Hemos establecido 9 áreas de análisis, que son un poco las que veis aquí, que están interrelacionadas entre sí. Bueno, yo creo que no voy a entrar mucho en detalle por poder avanzar quizás a las líneas de actuación. Las líneas de actuación son las 8 que veis aquí y de alguna manera son las que van a permitir articular los proyectos de colaboración público-privada que estamos proponiendo también según diferentes TRLs, grados de madurez y diferentes oportunidades de colaboración entre los diferentes agentes. Estas líneas de actuación se centran en algunos de los aspectos que ya he comentado, en la infraestructura física y digital, en el vehículo rediseñado, los sistemas conectados, la conectividad, los algoritmos de inteligencia artificial, el vehículo medioambientalmente sostenible, esas herramientas de simulación y testeo, los aspectos de seguridad y de ciberseguridad
y todo el ámbito de pruebas y validación. Siguiente. Bueno. Y esas líneas además conllevan unos ámbitos y unas disciplinas necesarias de actuación, bueno, que como veis incluyen desde diseño, sensórica, tecnologías de telecomunicación, desarrollo de simuladores, aspectos de ciencia de datos, inteligencia artificial o ciberseguridad y ética. Siguiente. Sí que me gustaría aquí comentar algunos de los ejemplos de los proyectos que estamos proponiendo encajados en esas diferentes líneas de actuación. Pues, por ejemplo, en el ámbito de la infraestructura física y digital, el diseño y la puesta a punto de esa infraestructura para poder hacer las pruebas, ¿no? En España ya hay algunas iniciativas digamos, funcionando, pero hay mucho potencial para complementar y para cubrir un catálogo de escenarios mucho más amplio, pensando en tecnologías futuras. Hablamos también de hibridación de campos de validación y entornos de simulación, por ejemplo, con alta densidad de tráfico. En relación al vehículo rediseñado, aquí pensamos en trabajar en conceptos para vehículos adaptados a una automatización a partir de niveles 3, por ejemplo, o orientado a esos vehículos sostenibles, eléctricos e híbridos, trabajar en nuevos sistemas avanzados de confort térmico, que va a ser una necesidad importante que tienen los fabricantes de vehículos y componentes y donde pueden proponerse nuevas soluciones. En el siguiente, Cecilia, muy rápido. En cuanto a sistemas conectados y cooperativos, obviamente una de las propuestas es un proyecto de despliegue de las tecnologías de comunicación con una aproximación híbrida que combine las diferentes posibilidades LTE-V2X, G5, pero también 5G, opciones de comunicación celular, etcétera. Proponemos un gemelo digital de movilidad, por ejemplo. Y yo no me quiero extender más. Veis también que hay diferentes TRLs y diferentes esquemas de colaboración, siempre pensando en esa colaboración público-privada. Y quizás, si vas a la última, Cecilia, por favor. Y sí que quería un poco señalar que en la línea de actuación de pruebas y validación, que al fin y al cabo es una de las líneas de actuación prioritarias en este enfoque que le damos al PTCIC, aquí podemos hablar de definir nuevas metodologías y protocolos para evaluar SICAM, para estar en la vanguardia, proponer también instalaciones avanzadas de test para vehículos inteligentes, autónomos y conectados, sostenibles, y trabajar en pilotos a gran escala para validación de estas tecnologías y para la captura de datos que van a ser imprescindibles y van a facilitar en el futuro nuevos lanzamientos y nuevos desarrollos. Y bueno, un poco a modo de resumen y para terminar, el foco de este proyecto y donde creemos que puede haber el potencial es en convertir a España en líder de la validación de soluciones de movilidad inteligente y sostenible y en el despliegue de test a gran escala. Y bueno, proponemos proyectos para estar preparados para dar respuesta a este reto y poder atraer esos nuevos proyectos e incluso inversiones futuras. Y con esto termino y bueno, quedo a disposición de posibles preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pasamos al último de los PTCIC, que corre a cargo de María Teresa Linaza, que es directora de Promoción y Desarrollo Institucional de Bicontech y líder del GT5 de Inteligencia Artificial y Data Analytics. Bueno, tú quieres, Mariate. Dale. Hola, buenos días. Yo estoy aquí en representación también de la Corporación Mondragón y de Gestamp, que son otros de los dos colaboradores con los que hemos trabajado en este planteamiento. Bueno, el objetivo de este proyecto es muy sencillo, es desarrollar un nuevo concepto de lo que es la industria inteligente y que esté habilitado por lo que se llaman tecnologías relacionadas con la industria 4.0, ¿no? Al final, el objetivo final de este proyecto es incrementar la cuota de mercado y la eficiencia, sobre todo en un entorno muy competitivo como es el entorno de la automoción. Y para ello pues, hemos identificado pues, 3 elementos clave, que son la sensorización, monitorización y flexibilización de la cadena productiva, la integración de clientes y proveedores en toda la cadena de valor, en una visión holística del proceso global,
y finalmente el desarrollo pues de esa nueva relación persona-dispositivo-robot, pues a un planteamiento conjunto y bueno, que se integre totalmente en la producción. Siguiente, Cecilia. Vale, este objetivo global se puede, vamos a decir, tangibilizar en 3 objetivos principales. En primer lugar, queremos desarrollar e implantar procesos adaptativos. Lo que buscamos es transformar la fábrica en procesos conectados y virtualizados en tiempo real, que permitan una fabricación colaborativa y que tengamos procesos productivos más competitivos, seguros y atractivos para los trabajadores en el concepto que se viene acuñando de operario 4.0. El segundo objetivo principal está relacionado con un nuevo modelo de fabricación avanzada sostenible, en el que necesitamos nuevas estrategias de fabricación sostenible hacia una visión cero defectos y a su vez implementada sobre estrategias de ecodiseño. El tercer objetivo principal está relacionado con la logística y con la reconfiguración de las estrategias logísticas, tanto en una intralogística automatizada y configurable, todo el mundo de los AGVs, así como una gestión de flotas autónoma que nos permita una logística externa eficiente. Siguiente. Para ello, este proyecto presenta 3 fases claramente diferenciadas, que son la realización de un diagnóstico de situación. Tenemos que conocer cómo estamos para saber cuál es el punto de partida. En segundo lugar, la definición de proyectos de implementación, algunos de los cuales se reflejan ya en las fichas que se mostrarán al final. Y la tercera fase es la ejecución de proyectos definidos y monitorizados. Es importante medir cuál es el impacto real frente al previsto. Siguiente. Dado que vais a tener estas slides, simplemente me gustaría comentar que hemos definido una serie de tecnologías esenciales que tenéis a la izquierda, como la ciberseguridad, el gemelo digital, los interfaces persona-dispositivo, la inteligencia artificial, el IoT, la visión artificial, los sistemas ciberfísicos, la robótica, y hemos especificado una serie de retos asociados a cada uno de ellos. Siguiente. Para ver estos retos, prefiero utilizar esta slide, que yo creo que es más sintética. Hemos definido 9 áreas de análisis que voy a mencionar simplemente. El tema de gemelo digital, que ya ha salido previamente, es una herramienta muy útil para el diseño, rediseño, producción y postventa. Todo el tema de sensorización embebida y edge computing, para capturar y procesar esa información lo más cerca de la captura posible. Los sistemas de interacción avanzados para los propios operarios, todo el tema de exoesqueleto, realidad aumentada, interacción por voz y otro tipo de dispositivos y tecnologías que ayuden en esta interacción. Las redes privadas de comunicaciones de baja latencia y alta capacidad, lo que viene a ser el 5G, que nos permita la gestión de datos, procesos y operarios en tiempo real, sobre todo las redes 5G privadas. Plataformas de IoT para optimizar procesos con esta interconexión entre máquinas, sistemas y personas. Los robots, tanto móviles como fijos, flexibles y autoconfigurables. La inteligencia artificial para la producción inteligente, la toma de decisiones y la detección de deficiencias. Los vehículos autónomos para lo que es la intralogística, que permita una minimización de inventarios y una reducción de costes. Y finalmente la seguridad y trazabilidad integral basada principalmente en tecnologías blockchain que aporten valor a toda la cadena de valor. Siguiente, Cecilia. Finalmente, los proyectos, que luego, bueno, está mal porque son 9 líneas, hemos incorporado una en el último sprint. Los proyectos que después veréis en unas tablas de Excel, que no voy a repasar porque vais a tenerlas a vuestra disposición, se pueden agrupar en estos 5 grupos, que vienen a ser desde lo más pequeño hasta lo más grande en una empresa. Primero partimos de lo que es la fábrica virtual, el modelo de simulación basado en gemelo digital, que nos permita tener una idea de cómo configurar esa planta para optimizar el ciclo de vida completo de la producción, desde el diseño hasta la propia remanufactura. El tema de las máquinas en sí como sistemas inteligentes basados en sistemas ciberfísicos que nos permitan adaptarnos a las diferentes configuraciones de la producción,
Haciéndolo más grande tendremos lo que es el concepto de Smart Factory, que nos permita automatizar pues, todos los niveles dentro de la empresa, tanto con clientes y proveedores, contra los propios sistemas ERP o MES que nos permiten esa gestión empresarial. La producción inteligente basada en inteligencia artificial y analíticas de datos para tener patrones de comportamiento, para poder tomar decisiones inteligentes basadas en datos. La logística inteligente, tanto interna como externa, que nos permita saber en cada momento dónde están tanto los procesos como los propios productos, cómo gestionar esto interna y externamente. La economía circular dentro del concepto de Circular Factory, que nos permita tener nuevos modelos de negocio sostenibles que minimicen el impacto hacia un coste cero o waste cero. Las redes privadas de comunicación 5G, que nos permitan disponer de grandes volúmenes de datos internos, su procesamiento y su inteligencia asociada. La fabricación aditiva y plastrónica, que nos permita generar nuevos materiales, geometrías, postprocesados, bueno, pues todo lo que sabéis que se está moviendo tanto en metálica como en no metálica. Y finalmente un tema que hemos añadido, que antes no estaba y yo creo que es importante, es el tema de el hombre, la persona en el lazo, ¿no? Cómo se implementa realmente esa asistencia al operario 4.0. Siguiente, Cecilia. Bueno, pues habéis visto que esto se resume en estas tecnologías que ya nos hemos presentado antes. Siguiente. Y finalmente, bueno, pues vais a ver una serie de tablas Excel en las que están definidos todos los proyectos con líneas concretas, con TRLs diferentes y que, bueno, que simplemente os animamos a irlas interiorizando y extendiendo pues para que estén recogidas todas las sensibilidades. Y con eso termino yo. Gracias, Cecilia. Genial, Mariate. Muchísimas gracias. Pues por último paso la palabra a José Morís, que es director de I+D de CIA Automotive y presidente de la comisión de I+D+I de Cernauto, que nos va a contar los próximos pasos que tenemos previstos en base a la información que nos va llegando por parte de los ministerios. Cuando quiera, José. Muy bien, gracias, Cecilia. Ya puedes pasar a la siguiente transparencia mientras le voy agradeciendo a todos los ponentes anteriores el trabajo, primero el trabajo realizado y segundo la presentación en estos momentos que nos han llevado por todos esos conceptos que hemos ido trabajando en los últimos meses y que al final han terminado en esa primera aproximación de posibles proyectos sobre los que hablaremos ahora desde el punto de vista del trabajo que nos queda todavía por hacer. Antes de nada, y linkando un poco con lo que decía Cecilia al principio del plan de recuperación, transformación y resiliencia, decir que esto no deja de ser más que una respuesta a lo que la CE había identificado como ámbitos emblemáticos de trabajo y a la que responde desde la Administración española, de la Administración Central, con este plan de recuperación. Un plan de recuperación que tiene que ejecutarse y la manera de cómo ejecutar ese plan de recuperación, transformación y resiliencia es a través de este Real Decreto. Un Real Decreto del que seguramente habéis escuchado mucho en las últimas semanas y principalmente desde el punto de vista político, sobre todo en lo que correspondía a la participación de los diferentes ministerios, que ha pasado ya, parece, a una versión final y que esta versión final se presentará en las próximas semanas en el Parlamento. Pero dentro de ese Real Decreto, a mí me gustaría resaltar varias de las perdón, Cecilia, algo que... Ah, vale. No, es que está... Perdonad. En ese Real Decreto hay dos figuras que me gustaría, o dos áreas que me gustaría resaltar. Por un lado, el entorno de colaboración público-privado y esa definición de colaboración
ya que los recursos están dirigidos tanto a administraciones públicas como a empresas. Por lo tanto, se quiere potenciar esos consorcios público-privados y la forma de definir esa colaboración pública-privada que nosotros desde el sector automoción venimos reclamando ya desde hace tiempo es a través de esos PERTEs, proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Algo que también es interesante es la creación de ese portal único como ventanilla única, de manera que todo lo que tenga que ver con las convocatorias y preguntas alrededor de estos PERTEs habrá una única ventanilla sobre la que trabajar y al final definir que estos PERTEs no dejan de ser más que proyectos de carácter estratégico que tienen que tener una necesidad de arrastre importante para la economía y las administraciones y que además eso no dejan de más que reflejar los proyectos importantes de interés común que son los que vamos a inicialmente intentar trabajar. Porque veréis que en la siguiente transparencia aparece una figura adicional que es la que se ha llamado manifestaciones de interés, que entendemos que no deja de ser más que intentar elaborar un mapa, un catálogo de posibles proyectos interesantes para presentar en esos PERTEs como entornos de trabajo común entre las administraciones públicas y las empresas. Por lo de pronto, el Ministerio que ya ha publicado tiene una convocatoria abierta que cierra el 19 de diciembre y que tiene además una ficha concreta con la que trabajar. Es el Ministerio de la Transformación o de la Transición Energética. Al fin y al cabo, alrededor del proyecto del hidrógeno, en la que estamos participando también nosotros como M2F en colaboración con Repsol Petronor, intentando darle esa visión de los componentes asociados al entorno de hidrógeno y que Rafa Merinero nos presentaba antes, y ahí veremos cómo somos capaces de reflejarlo. Esa convocatoria abierta que tiene además ya su ficha, nos imaginamos que los demás ministerios irán presentándola de una manera similar, aunque solamente sea por el hecho de que el documento sobre el que se trabaja sea el mismo. Por lo de pronto, desde el Ministerio de Industria no tenemos todavía ninguna convocatoria abierta que conozcamos. La última vez que miramos fue el viernes y no había todavía ninguna convocatoria abierta. Querremos trabajar o trabajaremos en ello basándonos en la ficha del Ministerio de Transición Ecológica. Por lo tanto, pasamos a lo que tendrían que ser los próximos pasos alrededor de este plan de recuperación de los PERTEs y de las manifestaciones de interés. Nuestra idea es crear grupos de trabajo alrededor de las diferentes líneas de actuación que han ido describiendo los ponentes anteriores de cada uno de los PTFICs. Cuando recibáis la información veréis que os pediremos a todos y a cada uno de vosotros vuestro interés en participar en esos grupos de trabajo y una vez que los hayamos creado por esas líneas de actuación intentaremos trabajar en tres apartados. Por un lado, en definir cuáles son los proyectos que tienen sentido por su impacto, por su multicolaboración, por ser un entorno posible de colaboración público-privada, porque trabajan diferentes entornos conjuntamente, pueden ser interesantes de presentarse a esas manifestaciones de interés. Más que nada porque esos, si se convierten de verdad en un catálogo posible de proyectos, tienen que tener además un importe superior a esos 20 millones de euros, que es lo que, según lo que nos han dicho, lo que se considera que son el importe mínimo que debería de tener un proyecto de este estilo. Seguiremos avanzando también basándonos en lo que ya hemos elaborado y que se han ido presentando
hoy a lo largo de las presentaciones anteriores y que forman parte de esa tabla Excel que habéis ido viendo. Seguiremos trabajando, como decía, en esas ideas de proyectos asociados en cada uno de los grupos de trabajo y de las líneas de actuación, con el fin de poder definir con aquellas empresas, centros, universidades que quieran participar en esos proyectos, definir el proyecto en concreto y ver cómo lo presentamos posteriormente a cualquiera de las otras ventanillas que se tienen que hablar o que se tienen que abrir y que serían las herramientas con las que poder trabajar en este entorno. Por lo de pronto nos queda también la tranquilidad de que a través de AMETIC y dentro de su macroproyecto Tractor de Movilidad, los 4 entornos de los PTCICs en los que hemos estado trabajando están reflejados y a nosotros nos corresponde definir ahora la parte asociada al mundo de automoción y al mundo de vehículo como tal, y nuestra intención de seguir trabajando con todas las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como autonómico, para intentar definir lo mejor posible cuáles deberían de ser los mecanismos e instrumentos de financiación adecuada para este tipo de proyectos en el futuro. Sabéis que al principio vamos a trabajar intensamente en los años 21 a 23, pero que todos estos proyectos pueden tener hasta 10 años de realización definida. Eso es el resumen. Pediros de nuevo un esfuerzo a todos vosotros cuando recibáis la documentación para mostrarnos vuestro interés en cada uno de los proyectos para que podamos ponernos en contacto con vosotros a definir esos grupos de trabajo y para que posteriormente en esos grupos de trabajo entremos en los detalles de esas ideas que se han expuesto en cada uno de los PTCICs para desarrollarlas ya dentro del grupo que posteriormente querría presentar ese proyecto a los programas de financiación. Gracias. Muchas gracias, José. Dejo de compartir la presentación y pasamos al turno de preguntas. Tenemos varias, así que empezamos a responder y con lo que nos dé tiempo, porque no quiero pasarme más de 5 minutillos más, lo demás lo responderemos por email, como os comentaba antes, ¿vale? Para Pablo, ¿por qué no se propone como un reto para el pack de baterías el Thermal Runaway? El mute, quítate el mute, Pablo. Sí, ahora. Sí, los proyectos que hemos propuesto están a un nivel, quizá un nivel más alto o un nivel no de tanta concreción. El Thermal Runaway, entiendo que lo que preocupa es el hecho de que perdamos el control térmico en una celda y esto afecta al resto de las celdas. Para mí es parte del proyecto de gestión térmica, podría ser, ¿no? Y también con partes de seguridad, probablemente englobando también tipologías de celda y la química de la celda. A mí me parece un tema interesante. Yo entiendo que el Thermal Runaway debería ser un proyecto que pueda interesar más a alguien que esté fabricando ya los módulos, ¿no? Vale. Tenemos más preguntas, pero es en relación a que el plan es muy ambicioso y que sería mejor concretar y los esfuerzos, pero creo que también está ya contestado también con lo que ha dicho José, de que esto es una propuesta, luego cada uno en su proyecto tendrá que fijar en qué términos quiere trabajar y que el marco temporal estamos hablando de 10 años, ¿no? Para poder realizar el proyecto. A ver, para Rafa, buenos días. Mi pregunta es si se considera la evaluación diferente tecnologías de pilas de combustible, PEM-LT, PEM-HT, SOFT, para las aplicaciones de transporte o si son únicamente se van a desarrollar las tecnologías PEM-LT, que es la del uso generalizado en la actualidad. Rafa.
el mute. Ahí está, ahora Ajá. sí. Bien, te contesto. Las tecnologías de hidrógeno hay 6, 7, 8 o 9 que afortunadamente, como estamos en etapas recientes en todo esto, todavía somos capaces de poder desarrollar cualquiera de ellas. Quiere decir, esto no está el bacalao vendido, cualquiera de ellas tiene ventajas e inconvenientes y entonces nosotros en principio estamos abiertos a todas porque no se sabe cuál será la triunfadora al final de aquí a 5 a 10 años. Pues como dice la persona que pregunta, tenemos el PEM de baja temperatura, de alta temperatura, tenemos el soft C, la pila combustible de óxido sólido cerámico, luego tenemos las de hidróxido de potasio en agua, tenemos el ácido fosfórico líquido, los carbonatos alcalinos. Es decir, ahora mismo no se sabe cuál va a ser la triunfadora, con lo cual, cuanto más posibilidades abramos en estas etapas que estamos ahora, por eso decía antes de coger el tren ahora. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de las PEM de baja temperatura? Pues me gusta la temperatura de operación. Eso me suena a baja corrosión. Pero por otra parte no me gusta el platino, porque eso me suena a coste muy alto. ¿Qué es lo que me gusta, por ejemplo, de las soft C, de las de sólido cerámico? Pues me gusta la alta eficiencia. Tiene pinta de dar una alta eficiencia en camino del 60-70%. ¿Qué es lo que no me gusta? La temperatura alta, que me suena a corrosión. ¿Vale? Pero, sin embargo, el hecho de la temperatura alta y que dé corrosión quiere decir oportunidades para solucionar problemas que puede ser lo que, al resolverlos, de la salida a este tipo de tecnologías. Y luego tenemos AFCs, las PAFCs, las MCFCs, es decir, en principio parece más interesantes las que no tienen platino por el tema del coste o metales no preciosos, pero sin embargo tenemos el otro lado, las eficiencias. Con lo cual, si manejamos pros y contras, ahora mismo no está claro cuál va a ser la triunfadora en esta carrera, con lo cual te contesto brevemente. Estamos abiertos a cualquiera de ellas ahora mismo y yo creo que en todas hay posibilidades. Genial. Gracias. Y ahí, Rafa, tenemos otra, pero es relacionada con incluir la osicombustión. ¿Qué nos hace incluir la osicombustión en el tema del hidrógeno? Pues que somos muy románticos y creemos que el motor de combustión interna no está muerto. Creemos que al final lo que estamos pasando es de tener el café con leche, es decir, el diésel y el diésel y la gasolina, a tener el diésel, la gasolina, los híbridos, los eléctricos de batería, los eléctricos de hidrógeno, y que creemos que el futuro de los motores de combustión todavía va a ser más largo de lo previsto porque van a cambiar los combustibles. Y en el momento en que los combustibles hagan que el impacto ecológico de no utilizar gasolina o diésel como tenemos hoy en día, en el momento que eso suceda, se abre un nuevo camino a los motores de combustión interna. De hecho, hay iniciativas ya de producir un diésel o ecodiésel o biodiésel a partir de agua y CO2. Quiere decir que esto también tiene mucho que dar de hablar todavía. Genial. Muchas gracias. A ti, Rafa. Para Ana, cuando propones un proyecto transfronterizo, ¿te refieres también a la colaboración con empresas fuera de España? Sí, bueno, yo hablaba de corredores transfronterizos, pero sí, sin duda la colaboración es importante. Aquí lo que hace falta es ya sabéis que a nivel europeo los cross-test, el poder validar componentes, servicios, datos de infraestructura en diferentes territorios es clave, ¿no? Y no solo colaborar con empresas de otros países, nosotros en España tenemos multinacionales también muy importantes, por ejemplo, de infraestructuras que están operando, que son operadores de autopistas o que pueden, digamos, participar en proyectos de este tipo. Pero bueno, es decir, ahí nosotros tenemos algunas colaboraciones, está funcionando, por ejemplo, con Portugal, sé que con Francia también hay algunas iniciativas. Yo creo que ese es un punto fuerte que tenemos que utilizar. Lo mismo pasa con las empresas de telecomunicaciones también, si hablamos de infraestructura física, pero también donde hay que armonizar muchos temas, ¿no? De los servicios cooperativos, pero también infraestructura digital, ¿no? Tenemos empresas potentes que son multinacionales y bueno, con las que se puede también trabajar en otros países y colaborar con empresas de otros países. Sí. Gracias, Ana. Luego lo que tenemos son varias preguntas también relacionadas con el impacto que va a tener esto en red, o sea, en empleo, en creación de empleo o de desaparición de empleo por cambiar de tecnologías, etcétera, etcétera.
y también muchos temas relacionados con la formación. Voy a dar una respuesta general porque, además de que estamos fuera de tiempo, el tema del impacto, precisamente lo que estamos trabajando en que se pueda adaptar ese personal de nuestras empresas y que se pueda atraer nuevo personal para trabajar en esas nuevas tendencias, no para que impacte desfavorablemente en el empleo que tenemos a día de hoy, pero es un reto que tenemos para trabajar en cada una de las propuestas porque es uno de los puntos que se piden en las fichas sobre el impacto que tienen estos proyectos, con lo que en cada uno de ellos tendremos que hacer un cálculo, y lo tendréis. Y respecto a la formación, no está dentro de lo que son los proyectos tractores, porque nosotros desde aquí estamos hablando de tecnologías, ¿no? Son proyectos tractores con la idea de tecnologías punteras, que puedan ser a futuro importantes para nuestro sector, pero el tema de formación sí que es uno de los ejes dentro del plan de impulso. O sea, no hay que trabajarlo como proyecto tractor porque es uno de los puntos en los que ya se está trabajando dentro del plan de impulso de la cadena de valor de automoción, precisamente para que podamos adaptar al personal que tenemos a estas nuevas tendencias, tanto desde el lado de los distintos PTCIC que hemos hablado, de la parte de electrificación, parte de digitalización, etcétera, y especialmente en el tema de dentro de las propias plantas, todo lo que va relacionado con Industria 4.0. Lo digo para que lo sepáis, se está trabajando con el Ministerio en estos temas y especialmente con la EOI para poder sacar convocatorias de formación, ¿no? de cursos de formación que puedan estar adaptados a las necesidades de formación a futuro de nuestro sector. Y con esto no quiero extenderme más porque, como os decía, ya nos hemos pasado 20 minutos de lo que teníamos pensado. Gracias a todos los que estáis aquí porque os habéis aguantado, más de 200 personas conectadas hasta el final. Y recordaros que vais a recibir la presentación, que es otra de las preguntas que estabais haciendo. Vais a recibir no la presentación, pero sí el PDF como mandamos la otra vez para la consulta pública, ahora adaptado con todas las contribuciones que hemos incluido y con una solicitud de interés en participar en cada uno de esos grupos de trabajo que vamos a crear para que podamos trabajar en las propuestas que os contaba José Esmorís. Y sin más, muchísimas gracias a todos los asistentes y en especial a los ponentes. Nos vemos en la próxima y cuidaros mucho. Adiós.